Él prometió regresar. En aquel tiempo mi pueblo conocerá mi nombre, porque yo mismo que hablo estaré presente. Ante nuestros ojos se ha cumplido lo escrito. Los que miraron a Él no serán avergonzados. Pronto veremos su transformación. Aquí está Jesucristo hombre. Bendecidos con toda bendición. Un saludo para la amada Iglesia de Jesucristo hombre, que por todas partes del mundo se congrega para escuchar el alimento del Espíritu, el alimento semanal. En esta ocasión, el tema que tenemos para compartir es los misterios de Dios. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, en el verso 1 dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Él dice téngannos, es como cuando yo digo nuestro ministerio se compone, pero en sí lo que Pablo quiso decir ahí: me deben tener los hombres como un administrador de misterio. Yo no soy cualquier predicador, yo no soy cualquier Pedro, ni cualquier Juan, ni cualquier Santiago. Yo soy un administrador de misterios. Y misterio es una cosa que no se conoce. Para tú conocer un misterio te tiene que ser revelado. Entonces el apóstol Pablo dice que su ministerio era administrar misterios. Y es de notar, yo estuve mirando que en todos los libros de la Biblia, aparte de Daniel, que dice que se le da a interpretar sueños, pero esos eran sueños. Los misterios, él dice, no, estos sellos serán explicados al final, cuando aumente la ciencia. Entonces serán explicados las otras revelaciones que él habló, o los otros misterios, perdón, que él habló. Ahora, el apóstol Pablo dice que él administraba misterios, pero para tú administrar los misterios te tiene que ser revelado primero a ti. Por eso es que él en Gálatas, capítulo 1, en el verso 11, mira cómo dice. Dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Aquí está la clave: por revelación de Jesucristo. Quiere decir que Jesucristo resucitó y se le apareció a Pablo y le comunicaba estos misterios. Esto estuvo oculto, los misterios ocultos. Eso no lo conocía nadie, ni Moisés, ni los 11 apóstoles, ni David, nadie. Eso estuvo oculto hasta que Jesucristo se los reveló al apóstol Pablo. Y como ya hemos hablado antes, una vez es revelado, deja de ser misterio. Ya no es un misterio para ti, sino es una revelación. Por ejemplo, ¿cómo yo pude desarrollar este ministerio? Bueno, yo pude desarrollar este ministerio porque en el 73, la misma función que hizo con Pablo, en esta ocasión diferente, porque Pablo nunca fue un velo de Dios, sino que se les reveló a Pablo. En esta ocasión a mí en el 73 me fue revelado. Vinieron los ángeles, despertaron en mí, activaron en mí un don y entró la revelación. Entonces ahora por revelación, esa revelación vino a mí y ahí comenzó a desarrollarse
la administración de misterios. Y entonces, ¿cómo me deben tener a mí todos los hombres del mundo? ¿Cómo me debe tener a mí la iglesia? ¿Cómo me deben tener a mí los medios de noticias? Un administrador de misterios. Ahora tú, como iglesia, tú me tienes como administrador de misterios porque a ti te han sido revelados. Para ti ya no es un misterio, para ti es una revelación. Tú has sido llevado a una exposición de revelaciones que se te han aclarado y por eso estás alumbrado. Ahora, cuando tú has visto, bueno, la circuncisión nunca explicó una revelación. Los 8 libros de la circuncisión en el Nuevo Testamento no hablan de ninguna revelación. Los únicos libros en la Biblia que usted ve la palabra en misterio es en las 14 epístolas de Pablo. En la circuncisión no dice ni una vez la palabra misterio. Solo Pablo habla de los misterios. Os digo un misterio, mas os hago saber este misterio. Eso solo sale de la boca del apóstol Pablo. Mira cómo dice en Efesios capítulo 3, verso 3. Dice, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Que por revelación me fue declarado el misterio. Entonces, nuestro ministerio es un ministerio que administra cosas que al hombre no le es dado a entender. Por eso somos malos entendidos en todas partes. Y por más que tratemos de explicarle, si no le es dado para la persona, por más que tú le expliques, él no va a poder entender. Él tiene que recibir revelación. Él tiene que ser alumbrado para ver el misterio del Evangelio. En esta semana me escribía un joven diciéndome que él trató y buscó y quiso profundizar, pero ¿dónde iba a profundizar? Si en la Biblia tú no puedes profundizar a menos que te metan a ti en lo profundo. Esto no es cuestión de tú y yo, es haciendo Él en nosotros. Entonces, podemos nosotros concluir que el ministerio Creciendo en Gracia mundialmente lo que está es administrando misterios que nunca al hombre le han sido aclarados. Mira cómo dice allá en Romanos, bueno, antes de entrar en Romanos, es como al que le preguntaron de dónde sale la gallina, y entonces dijo, bueno, sale de un huevo. ¿Y de dónde sale un huevo? Bueno, sale de la gallina. Y esa gallina pues salió de un huevo. ¿Y quién puso la primera gallina? Entonces, cuando nosotros hablamos de revelación, ¿de dónde salió la revelación? ¿De dónde salió este ministerio? Pues este ministerio salió de una revelación. ¿Pero una revelación de qué? Una revelación de Jesucristo. Es la única forma que podemos explicar esto. Vamos a ver este otro misterio que usted jamás ha oído a nadie hablar de esto. En Romanos capítulo 1, verso 5 dice, por quien recibimos, en sí como debe decir es por quien recibí. Hay una versión bien antigua que dice por quien recibí. Lo único que los que manejan la interpretación de los originales no pueden entender eso. Y bueno, quizá lo que él dice es por quien recibimos, porque ¿quién es Pablo para decir por quien recibí? Si habían más apóstoles. Pero en sí, Pablo fue el que recibió. No fueron muchos. Fue Pablo. Dice, por quien recibí la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Por qué Pablo
le escribe no solo a una iglesia, a todas las naciones? ¿Por qué nosotros estamos no solo en Miami, en Houston, en Colombia? ¿Estamos donde? En todas las naciones. Porque el evangelio es para la obediencia a la fe en todas las naciones. Y eso es un misterio. Dice gracia y apostolado. No son dos apostolados, es un apostolado. El apostolado de la gracia, que es el misterio que ha sido revelado. Para haber apostolado, para haber un solo apostolado y para haber gracia, tiene que haber sido por revelación de misterio. Por eso es que por 2000 años lo que hubo fue obscuridad. Por eso es que hay tantas religiones, porque no había el apostolado. El apostolado estuvo con Pablo y él mismo dijo, después de mi partida se acaba el apostolado. Después de mi partida más nadie va a predicar esto. El único que puede recibir lo que yo enseño es Jesucristo. Por eso es que sabemos que este servidor es Jesucristo, hombre. La segunda venida de Jesucristo. Porque ¿en qué forma podía yo revelar y formar este gran ministerio mundial si no fuera por revelación o porque es Jesucristo mismo? No se puede que hablemos todos una misma cosa y que estemos sometidos todos a una sola voz, a una trompeta, a un mensaje, por misterio. Es la única forma de explicarlo. En Romanos, terminando el libro a los Romanos, se repite la aplicación del capítulo 1. Mira cómo dice el apóstol Pablo. Dice el capítulo 16, verso 25. Dice, y al que puede, no al que quiere, ni al que trata. Dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Ahí Pablo nos está diciendo, mira, el que puede confirmar mi evangelio es la predicación del mismo Jesucristo. Si no, no hay quien confirme esto. Porque mejor predicador que Pablo no lo había en aquellos tiempos y no pudo confirmar ni a uno. Todos le abandonaron, él confesó. Quiere decir que el que podía confirmar a una persona en este evangelio es la predicación de Jesucristo. Diga conmigo, la predicación de Jesucristo. ¿Y usted cree que Jesucristo es un buen predicador? Claro, mira cómo te ha predicado por 25 años la misma revelación sin cambiar, porque esto no cambia. Esto es un mismo sentir, una misma mente, un mismo parecer. Esa es la iglesia de Creciendo en Gracia, la iglesia de Jesucristo, la que ha sido edificada por la predicación de Jesucristo. No de ningún hombre, de ningún pastor evangélico. ¿Cuándo usted ha oído un pastor evangélico predicar lo que yo predico? ¿Cuándo usted ha oído al Papa mencionar la gracia y el apostolado para obediencia a la fe? Ellos más bien dicen la Virgen y el rosario y las misas y todos los disparates que predican. Eso no es fe. Eso no va a edificarte a ti. Por lo tanto, dice aquí, esta es la verdadera confirmación. Yo me acuerdo cuando pequeño preguntaban, el niño fue confirmado. ¿Confirmado qué? Confirmado en la basura esa que enseñan en el templo católico. ¿Confirmado en qué? ¿Qué te confirma eso? No, que se hizo la primera comunión. La primera embarrada de disparate que enseñan. Esta es la verdadera confirmación. Y tú estás confirmado en el verdadero evangelio. Yo te he confirmado en el evangelio. Con la predicación de Jesucristo. No con la predicación de cualquier brujo pentecostal o bruja de esas que hay por ahí profetizando estiércol por su boca. Dice, y al que puede confirmarlo según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ahora ha sido manifestado
y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe, para que obedezcan a la verdadera fe, aquella fe que venía. En eso es que tú estás confirmado. Ese es el evangelio que tú has creído y te mantiene firme, dando una confesión clara de lo que tú has creído. A ti nadie te tiene que avergonzar por lo que tú has creído. Lo que tú has creído está estampado en las 14 epístolas del verdadero evangelio de nuestro Señor. Así que esa es la verdadera confirmación. La iglesia ha quedado confirmada, lista para la transformación que viene pronto, preparada, ordenada, equipada, con sus pensamientos ordenados, listos para recibir la transformación. Amada iglesia, será hasta una próxima ocasión donde seguiremos repitiendo las mismas cosas, y de eso puedes estar seguro. Hasta luego, los amo mucho, un beso y un saludo.